El mundo tiene que cambiar. La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados, pero ha desestabilizado la sociedad, ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento psicológico y el continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación. Moderno, citando su manifiesto, el izquierdista es antiindividualista procolectivista. Quiere que la sociedad resuelva los problemas de todos, que satisfagan las necesidades de todos, que se ocupen de todo. No es el tipo de persona que tiene un sentido interno de confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas y satisfacer sus propias necesidades. El izquierdista es antagónico con el concepto de competencia porque, en el fondo, se siente como un perdedor. Sus sentimientos de inferioridad están tan arraigados que no puede concebirse como un individuo fuerte y valioso. De ahí el colectivismo del izquierdista. Solo puede sentirse fuerte como miembro de una organización grande o un movimiento de masas con el cual identificarse. Muchos de los complot están racionalmente calculados para servir de beneficio a la gente a quienes claman estar intentando ayudar. Ayudar a la gente negra, por ejemplo, no es su verdadera finalidad. En su lugar, los problemas raciales sirven para ellos como una excusa para expresar su propia hostilidad y frustración por su necesidad de poder. Haciendo esto, ellos realmente hacen daño a la gente negra, porque la actitud hostil de los activistas hacia la mayoría blanca tiende a intensificar el odio racial. Como todo su manifiesto orbita la idea de que la satisfacción última de todo ser humano es sentirte capaz y autónomo, cosas tan dispares como la tecnología o el socialismo, según él, impiden que sientas esa plenitud. Uno por quitarte autonomía y el otro individualidad, además de ser irracional. Y al final, como toda esa idea le parecía perjudicar a la raza humana, decidió enviar paquetes bomba. Este manifiesto llegó en el 95 al New York Times bajo la amenaza del famoso Unabomber, por aquella época el hombre más buscado por el FBI. Dijo que si publicaban el manifiesto pararía los atentados, de lo contrario, si no lo hacían, tenía otra bomba preparada para ser enviada. Tras una larga discusión con el FBI, llegaron a un punto lógico. ¿Se publicara o no? Existían muchas posibilidades de que continuara matando gente, pero por lo menos si se publicaba, alguien podría reconocerle y dieron justo en el clavo. Tenía una forma de expresarse tan particular que fue reconocida por su hermano. Dijo que la frase "no puedes comerte la tarta y al mismo tiempo tenerla" era algo que su hermano solía decir. Aun cuando trataba de hacer ver que era un grupo quien había enviado la carta, hablando siempre desde el nosotros, no pudo presiones y esas ideas que le quemaban por dentro, tan fácilmente reconocibles por alguien que ya las hubiera escuchado antes. Theodore John Kaczynski, un prodigio para las matemáticas, pero casi como buscando en una universidad con solo 24 años, pero algo le hizo cambiar de idea. 2 años después de empezar a trabajar en la universidad, su familia le compró un terreno y se hizo completamente autónomo. Se construyó su casa, se cultivaba su comida, vivía sin electricidad, lo simplificó todo al máximo. Esta conducta es inusual, pero no es necesariamente mala. Por diversos motivos hay personas que eligen abandonarlo todo e inducir en sus vidas un estado primitivo. El protagonista de la película Hacia Rutas Salvajes hizo lo mismo, quizá con una motivación ligeramente diferente. A Unabomber no solo le bastaba con alejarse del mundo. Como filósofo que era, tenía que hacerle entender qué es lo que estaban haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que le asqueaba tanto como para querer destruir la base de bombas. Y asquear es la palabra, no temer. Por temor huyes, por asqueamiento destruyes. Encontró en esas universidades su objetivo, vio un comportamiento que tenía que ser corregido, y como con palabras no funcionó, buscó una estrategia más agresiva. Primero necesitaba llamar la atención, luego escribió ese manifiesto y lo envió al New York Times para que lo publicaran. Con todo, las ideas que escribió no están tan mal. Me sorprende ver que yo mismo me he expresado de la misma forma en varias ocasiones, pero se enfoca demasiado en unos puntos y obvia otros que más adelante veremos. Punto 37 de su manifiesto. Así, con objeto de eludir problemas psicológicos serios, el ser humano necesita finalidades cuyo logro requiere esfuerzo y debe tener un éxito razonable consiguiéndolas. Esto es el clásico disfrutas más de la caza del tesoro que del tesoro, pero añadiendo una variable interesante, que sin tesoro que conseguir, tampoco sirve. Tienes que ver que esa caza ha servido para algo, no pueden tratarse como dos cosas separadas. El problema que él veía era que la sociedad a menudo te da la peor parte, aunque no lo parezca, el tesoro sin necesidad de ninguna caza, y comprende que aunque al principio sería todo diversión y alegría, termina por aburrir a un nivel que si se prolonga en el tiempo, causará daños psicológicos. Te hará incapaz de sentirte realizado, y con ello feliz, incluso es capaz de provocar depresiones. Es paradójico porque leyendo su manifiesto, que menudo cabrón ya lo podría haber simplificado, se mete con los izquierdistas diciendo que a menudo culpan a la sociedad de sus problemas, pero él también lo hace a su modo. Parece que culpar a los demás es algo innato en todos. Él lo que esperaba conseguir era abrirle los ojos a la gente, decirles dónde estaba el problema y cuál era la solución, decirles que tenían que cambiar el mundo de forma agresiva o gradual, eso le daba igual. Él lo que quería era ver un cambio, una revolución. Punto 41.
Así, el que hace dinero se esfuerza constantemente para obtener más y más riqueza. El científico, tan pronto como ha resuelto un problema, se mueve al siguiente. El corredor de larga distancia se impulsa a correr más lejos y más rápido. Actividades sustitutorias, como las llama, que nunca serán capaces de satisfacerte. Sin embargo, tengo que aclarar un par de puntos. Por un lado, se mete mucho con la ciencia, no con las mismas ganas que con la tecnología y los socialistas, pero sí bastante. Sigue diciendo que muchas ramas de la ciencia son sustitutorias, que ese lema de que se hace por el bien de la humanidad le parece una excusa porque muchas de las cosas que investigan luego no tienen una aplicación directa. Tienes que tener en cuenta que esas palabras vienen de alguien que acusaba de todos los males a la tecnología, por lo tanto también aborrecía la ciencia. Ya bien sean ciencias absurdas como catalogar insectos o ciencias duras como las llama, ciencias médicas principalmente. Esta última, aunque reconoce que ayudan, el mal que ve es que precisamente ayudan. Gente que debería morir, vive. Sobrepoblación. Creía que era otro de los motivos por los que el mundo colapsaría. El ser humano no debería haber llegado a ese punto. Para él, esa seguridad que hemos construido y que ha extendido nuestra vida no le gusta, porque se ha limitado a la seguridad física, no a la mental, a alargar tus años de producción, no a la calidad. De hecho, muchos de sus miedos se basan en el exceso. Sobrepoblación, sobresocialismo, exceso de tecnología. Y sí, no, ese es el problema. La tendencia natural del ser humano es cada vez ir a más y hacer cosas mejores. Crear materiales más resistentes, cohetes que lleguen más lejos, explosiones que sean más fuertes, correr más rápido, saltar más alto, siempre se va a más, aunque sea sustitutorio, porque es cierto que ya no tenemos que preocuparnos de cosas tan básicas como plantar o cazar para comer, porque en su día lo perfeccionaron. Pensaron, vaya, no sé qué es mejor, si criar animales o tener que salir a cazar cada mañana. Déjame pensar. ¿Y qué es sustitutorio para él? Prácticamente todo lo que no sea darte de puñetazos con un jabalí, lo es. La ciencia, el arte, el deporte, la literatura, no te digo ya amasar fortuna, los juegos o el prestigio. Pozos sin fondo que desmoralizarán a esas personas sintiendo que cada vez la sensación de placer es más tenue y más fugaz, y lo jodido es que no está diciendo ninguna mentira. Aquí toca un tema interesante, la autorrealización. Dice que es verdad que alguien que amasa fortuna, por ejemplo, puede sentir satisfacción en ello y sentirá que es mayor que la que consigue de sus necesidades biológicas, pero es solo porque, y es verdad, las necesidades biológicas son tan importantes que con los años hemos hecho que sean triviales, apenas requieran esfuerzo, son automáticas, quieres comer, vas a comprar. Pero como necesitamos seguir buscando esa autorrealización, estudiaremos hasta las piedras si es necesario. Por cierto, él aclara 60.000 veces que no incluye a los países pobres porque queda absurdo decir que las necesidades básicas están cubiertas, pero hay gente muriendo de hambre. Su némesis parecía ser el hombre de clase media alta, con ingresos también altos, inteligente o por lo menos culto, y comprometido con causas sociales, presumiblemente de izquierdas. Seguramente es lo que constantemente veía en las universidades, y al tratar de dialogar y razonar sus puntos lo tacharían de extremista. Recordemos que él ya era profesor de una universidad a los 24 años, y cuando se es tan joven y tan inteligente, la arrogancia es más fuerte. El trabajo no daría esa satisfacción, porque se basa mayormente en la obediencia, estar donde te dicen que tienes que estar y hacer lo que te dicen que tienes que hacer, por lo que no requiere un esfuerzo monumental y por lo tanto no conseguirías esa realización. Lo mismo para los estudios, no te dirían qué estudiar, pero sí cómo y a qué ritmo. Por eso descarta que cosas como los estudios o el trabajo sean siquiera un sustituto, y de serlo serían insignificantes. Esa sería la razón por la que tratamos de llenar nuestro tiempo con actividades que creemos que nos llenarán, solo para llegar al final del camino y ver que no lo hacen como creíamos que lo harían. Nos faltan objetivos que podamos conseguir de forma completamente autónoma, que no sea amasar dinero ni obtener prestigio, y tampoco aquellos objetivos que han sido creados artificialmente por la sociedad. Resuelve ese dilema y estarás un poco más cerca de la autorrealización y por lo tanto de la felicidad última. Una bomber citó lo que un director de ventas confesó en un ataque de sinceridad. Dijo, nuestro trabajo es hacer que la gente compre cosas que no quiere ni necesita. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Una bomber sería fan del Club de la Lucha. Como ves, un pensamiento anárquico y antisistema, quizá algo sociópata al no poder integrarse bien, porque se quejaba de no poder ni moverte libremente porque tienes que obedecer las señales de tráfico, o porque las carreteras te lo impiden y tienes que ir por el camino marcado, comúnmente llamado aceras. Querer hacer las cosas a tu manera, pero tener que hacerlas como te dicen. Comprar cosas porque te han hecho creer que las quieres. Se entiende que si veía todo lo que le rodeaba como una gran maquinaria para ser parte del sistema, se fuera al campo a buscar su autonomía e individualidad. En definitiva, el hombre moderno está encadenado a la tecnología y a las normas sociales que le impiden actuar como la biología le pide a cabo. Es más fácil derribarlo que reformarlo. De esta forma, su solución final pasa por destruirlo todo y volver a comenzar, aprendiendo de nuestros supuestos errores para no terminar del mismo modo, lo que significa quedarnos siempre en un estado primitivo. Parece una broma, pero esa era su idea.
Para que el manifiesto de una bomber tenga sentido, tenemos que pensar que la felicidad está enlazada a la autorrealización que se consigue cuando te expones diariamente al reto de seguir vivo, y puede que haya algo de cierto en eso. En pos de la comodidad, el mundo te elimina poco a poco el placer de sentirte bien. La realización personal que podemos lograr ahora es solo un sucedáneo muy diluido, no tiene el mismo impacto ni la misma fuerza emocional, pero tan cierto es que esta realización tiene una vida cada vez más y más corta, como cierto es que para la mayoría es mejor así. Muchos, no por irse a una granja a cultivar tomates, estarán mejor. Es una forma un poco extrema de verlo, y en el fondo no creo que una bomber tenga razón, porque por momentos recuerda el razonamiento que saldría de una inteligencia artificial. Por ejemplo, tomando como ejemplo algo que haga ruido, como un coche, una moto, una motosierra, lo que sea, dice: si no se restringe su uso, la gente que quiere paz y silencio estará frustrada. Por el contrario, si se restringe su uso, quien use esos aparatos se frustrarán. Pero si desde el principio no se hubieran creado, no existiría ese problema para empezar. ¡Nos ha jodido! El 170 CI le llaman. La sociedad se basa en relaciones recíprocas, no en el egoísmo más puro que te haga ver que la idea de destruir el conflicto es mejor que un acuerdo de ambas partes. Me da pena porque una bomber tenía potencial, pero por algún motivo entró en bucle, siguió en su propia realidad y convirtió lo que en realidad es una buena idea, no lo niego en absoluto, en algo patológico. Se cuenta que hoy en día está en prisión y sigue dándole vueltas a su manifiesto, a veces corrigiéndolo, a veces simplemente recordándolo, pero su mente se quedó clavada ahí por alguna razón. Tiene un buen punto, desde luego: unir la felicidad verdadera a la autorrealización que consigues de saberte capaz de mantenerte con vida, y no así te compras un coche o un ordenador nuevo. Pero se olvida de que nosotros tampoco paramos de evolucionar, y el mundo nunca ha sido un lugar para todos, solo para los que se adapten a él, y esto era tan cierto antes como lo es ahora. Poco a poco, los que soporten mejor este estrés tecnológico, los que sus cerebros segreguen más dopamina por hacer esas actividades sustitutorias, serán los que gobiernan el mundo del mañana, la selección natural de la nueva era. No es la sociedad la que tiene que cambiar, es el hombre el que se... y lo hará. Le llevará muchísimo tiempo, pero eventualmente lo conseguirá. Pero debo aclarar algo porque parece que se entienda que antes eran más felices y no es eso exactamente. Lo que él dice es que la sensación de felicidad es más potente. Es potente porque sabes lo que hay al otro lado, la miseria más absoluta y muerte. Tu cerebro te recompensará bien porque quiere seguir vivo y te dará tus buenas dosis de dopamina, pero ¿ese es un buen trato? Si pusiéramos las dos opciones en una balanza, el sistema actual beneficia a más gente que el que él propone, que haría miserables a la mayoría. Quizá quede alguna región en nuestro cerebro que encuentre más gratificante hacer lo que él propone, pero no por ello es mejor. Si hemos llegado a este punto es por una buena razón. Cuando comenzó el cultivo y la ganadería era todo genial, podían crear campamentos y dejar de ir de un lado para otro. Con ello, se dieron cuenta de que había mejores y peores épocas, y como no era plan de pasarlo mal en las malas épocas, cosechaban de más cuando podían para tener reservas, y ese fue el comienzo del fin, de la miseria y con ella de la felicidad verdadera. Con comida de sobra podían afrontar mejor las malas épocas, incluso podían empezar a relajarse y jugar al Candy Crush de vez en cuando porque la sensación de peligro disminuía. Y les tenemos que dar las gracias por ello. Seremos menos felices, pero existimos. Gracias a ellos él pudo escribir su manifiesto. La parte final del manifiesto es un: venga, anímate a vivir en el campo. Muchos morirán, pero es worth it. El futuro lo controlarán las máquinas hasta el punto de fusionarse con el hombre, de hacerlo más dependiente de lo que ya es, y de manera directa, cómo hacer la revolución de la que habla y cómo atacar al sistema. Analiza varias posibilidades, pero en general la conclusión siempre es la misma: el mundo está mal e irá peor de alguna u otra forma y colapsará. Así que bueno, sí, el manifiesto de una bomber es interesante, porque lanza una conversación entretenida para ver desde otro punto de vista el origen del crecimiento de las enfermedades mentales y por qué la felicidad es tan insatisfactoria hoy en día. Pero como idea para la subsistencia y expansión de la humanidad, un poco regular. Va en contra del ser humano dar la espalda al progreso.